Hay una pregunta que muchas veces nos hacen los clientes cuando ya tienen claro más o menos que van a venir de aquí a 2, 3 meses y vienen con la idea clara de que quieren comprar, porque ya conocen, le han hablado de esto, la decisión está tomada. Puede que aún no sepan en qué propiedad van a invertir o en qué proyecto, pero saben que lo quieren hacer. Entonces, tanto el abogado del vendedor o un promotor y sus abogados van a pedir cierta documentación de quién es el comprador, ¿no? El famoso KYC, ¿no? De saber un poco quién es el cliente, el origen de los fondos, su actividad económica. Entonces, ¿qué recomendación podrías dar tú para un cliente que lo tenga claro? ¿Qué podríamos avanzar antes de cara a documentación o los fondos para que luego la compra fuera más ágil una vez decidida en qué proyecto o en qué propiedad quiere invertir? Pues podríamos organizar un poder notarial en su país de origen con el fin de obtener el NIE lo antes posible, que es el número de identificación de extranjeros que necesita cualquier extranjero que compra una propiedad en España. Vale. Entonces, suelen estar tardando las citas entre 3 a 4 semanas, con lo que cuanto antes lo tengamos sería lo mejor, sería un paso también que podíamos avanzar algo. Y también hay muchos clientes que a veces no lo tienen claro, pero a veces necesitan la financiación o prefieren tener financiación por no hacer un desembolso total del precio. Vale. Entonces, de cara al banco, si podemos ir adelantando la documentación económica que el banco va a exigir, porque a veces el cliente llega pensando, ay, solo me van a pedir la nómina, o solo me van a pedir la renta, o solo me van a pedir ese documento, ¿no? Y no es así, te piden mucha más documentación, pues si tú ya la puedes tener en tu país adelantada, porque también, si está en inglés, no va a haber ningún problema, pero si está en otros idiomas, el banco puede requerirla también que esté traducida, a veces que esté apostillada. Entonces, de cara a acelerar todo esto, lo podríamos ir organizando. Claro, hablaríamos de semanas, o sea, ya has dicho el NIE 3-4 semanas, porque sí, creo que hay bastante cola para coger cita, sí, ¿no? Más luego lo que estás diciendo, podemos estar hablando de ahorrar entre 1 mes y 2, entre 1 y... un mes podríamos... 1 mes estamos ahorrando. Sí, bueno, que todo suma, ¿no? Al fin y al cabo, porque al final hay propiedades que a veces es una única vivienda, que puede haber más clientes interesados al mismo tiempo en adquirirla, y nos vemos imposibilitados con las ganas que tenemos de comprar esa vivienda por no haber adelantado, si hubieran sabido que se podían adelantar un poco los deberes, por así decirlo, tener mayor maniobrabilidad, ¿no? Totalmente, sobre todo en el tema de la hipoteca, porque el tema del NIE puede esperar un poco más. Vale. No es ningún problema para firmar un contrato, ni incluso para escriturar, siempre y cuando tengas cita los próximos días, ¿vale? Okay. Pero de cara a la hipoteca hay mucho cliente que no quiere comprar sin tener ya preaprobado el préstamo. Exacto. Y hay mucho vendedor que no quiere sujetar el contrato de compra-venta a que el comprador tenga la obtención del préstamo. Exacto. Entonces, ahí sí que adelantaríamos ese paso.